Si puede abrir su Biblia, por favor, en el libro de Eclesiastés 12. Estamos delante de la sección final de Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Y desde el capítulo 11, Salomón nos ha venido explicando las exhortaciones finales de su libro. Estamos en esta sección que se llama exhortaciones finales. Y Salomón usó 5 exhortaciones para llamar a nuestras conciencias y para cerrar su libro con broche de oro y para exhortar a los oyentes, para decirnos mandatos de Dios, de una vida que vale la pena. Después de venir hablando en un libro sobre la vana vida, termina hablando de la vida que vale. Estamos ahora en la última exhortación, la exhortación más larga, la quinta. Más larga porque usa 8 versículos para explicarla. Capítulo 12, versículos 1 al 8. Y en esta exhortación Salomón se refiere a Dios como el creador. ¿Lo notó ahí en versículo 1? Acuérdate de tu creador. Nunca antes Salomón le había llamado a Dios creador. Ni en Eclesiastés ni en Proverbios. Nunca le había llamado a Dios creador. Esa es la única ocasión en todo su ministerio de inspiración por el Espíritu que Salomón le llama a Dios creador. Y tiene mucho sentido el por qué lo hace. Porque en esta exhortación Salomón nos va a hablar acerca de la muerte. Y qué mejor que hablar de la muerte exhortándote a acordarte de tu creador, aquel que te dio la vida, que te creó. Porque el creador que te hizo es el creador que te quita la vida. Y es el creador ante quien un día estarás delante de su presencia. Tu creador, el que te hizo, el que te dio la vida, el que te la quita y ante quien estarás delante. Tiene mucho sentido porque Salomón use el título creador para Dios en esta sección donde habla de la muerte. Específicamente en el versículo 7, 6 y 7 habla de la muerte. Les he dicho que este pasaje es hermoso, hermanos. Es un faro en el Antiguo Testamento. Sobre todo el versículo 1 es el evangelio en Salomón. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Es lo mismo que decir confía en el Señor como tu único Dios, arrepiéntete y cree en Él. Es básicamente en el lenguaje del Antiguo Testamento lo mismo que en el Nuevo Testamento se invita a la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, eso se los expliqué hace un par de semanas. Salomón termina diciéndonos el evangelio. En el versículo 10 del capítulo anterior, capítulo 11, versículo 10, ya nos dijo arrepiéntete. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. O sea, quita todo pecado, arrepiéntete. Y ahora en el versículo 1 del capítulo 12 dice confía en tu Dios, acuérdate de tu creador, que es una forma de decir confía en el único Dios verdadero. Entonces aquí, hermanos, la invitación es el evangelio. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Salomón está terminando diciendo, si hay una vida que vale la pena, es la vida que se arrepiente y que pone su confianza en el Dios verdadero. Esa es la vida que vale la pena. Esta es la invitación final de Salomón. Cree en Dios, cree en el Evangelio, y en el Nuevo Testamento lo vemos esto, cree en Jesucristo, quien se encarnó y vino a morir por nosotros. Ahora, recuerda que esta sección es un poema y es parte de todo el libro pues poético de Salomón, pero en especial estos 8 versículos es un poema, un poema completo. Es un poema, la división es muy clara. El versículo 1 es la exhortación, acuérdate de tu creador. Versículo 1. Los versículos 2 al 5, Salomón dice, acuérdate antes de que venga una etapa difícil. Versículos 2 al 5. Y luego la última parte del poema es, acuérdate de tu creador antes que venga un momento muy decisivo. Versículos 6 al 8. Está dividido en 3. Versículo 1 es la exhortación, acuérdate de tu creador. Versículo 1. Segunda sección es, acuérdate de él antes que venga una etapa difícil, que es la vejez. Versículos 2 al 5. Y la tercera parte del poema es, acuérdate de tu creador antes de que venga un momento decisivo, que es la muerte. Versículos 6 al 8. Ya hablamos de la primera parte, la exhortación del versículo 1. Hoy vamos a deleitarnos estudiando la sección del medio, la segunda, donde Salomón habla acerca de la vejez. Así que prepárese.
Voy a dar lectura, por favor, capítulo 12, versículos 1 al 8, y deleitarnos con este poema de Salomón inspirado por Dios. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Qué poema, hermanos, qué poema. Por supuesto, bonito poema, pero requiere explicación este poema, porque no todo nos es claro. Al ser un poema, como ya lo notó, está saturado de metáforas. Metáfora es una figura de lenguaje donde se usa una palabra en vez de otra. Es decir, Salomón usa ahí palabras, frases, artículos o habla de cosas para referirse a la vida, al cuerpo. Y usa cosas de la vida cotidiana, de la casa, de la creación, para referirse de forma metafórica a nosotros y a nuestra vida. Usa estas figuras del lenguaje, usa comparaciones, incluso usa eufemismos, que es una manera de decir algo duro de una forma más suave. Salomón está en este poema diciéndonos algo muy duro, hermanos, pero lo trata de hacer con tacto, lo trata de hacer de la forma más bella, lo trata de hacer de la forma más poética, más suave. Recuerde, este poema de la vejez, de la muerte, de acordarse del Creador y la invitación a confiar en Dios, es una invitación dicha a una persona sin Dios. Recuérdelo. A veces queremos agarrar todo texto de la Biblia y aplicárnoslo directamente. Ese poema es especialmente para una persona sin Cristo, un incrédulo. Por eso la invitación. Ahora, nosotros, si somos creyentes, podemos tomar consejo de ese poema, pero que sepa que está hablando del viejo incrédulo. Está hablando del anciano incrédulo. Está hablando del que no se acordó de Dios. Está hablando del que muere sin Dios. Está hablando del viejo incrédulo. Hay que tener esto en mente cuando lo leemos, porque todo va a reincidir en exhortar a ese anciano incrédulo a que venga a su Creador una vez para ser salvo. Recuerde que la vejez triste, la vejez así como la que describe Salomón, no es la única forma de llegar a viejos, hermanos. ¿Se acuerdan? Hace 15 días les compartí que hay otra forma de llegar a viejo, y es llegar a viejo coronado de gloria, de honra, como dice Proverbios capítulo 16, versículo 31, del anciano que es coronado por andar en el camino de justicia. Son dos formas de llegar a viejo. ¿Cómo va a llegar usted? ¿Va a llegar al estilo de Eclesiastés 12? ¿O va a llegar al estilo de Proverbios 16, 31? ¿Cuál va a ser su vejez? ¿Va a ser su vejez la de Eclesiastés 12, 1 al 8? ¿O va a ser su vejez la del Salmo 71, que es el salmo del anciano piadoso? ¿Cuál va a ser su forma de llegar a viejo? La vejez por sí misma no es una etapa triste. Depende si estuvimos en el camino de justicia o si ignoramos a nuestro Creador, como dice aquí Salomón. Así que este pasaje, tómelo en cuenta por lo que sigue. Es la vejez sin Cristo. Y es luego la muerte sin Dios. Téngalo en cuenta, por favor. Ahora, como ya dije, ya introducimos en el versículo 1, donde Salomón establece la exhortación. Acuérdate de tu Creador. Antes de que vengan los años de consecuencia, esa es la idea. Antes de que vengan los tiempos en los que ya no encuentres placer, es la idea del versículo 1. Antes, palabra clave, aparece 3 veces. Antes de, antes de, antes de. Ahora, hermanos, antes de entrar al poema,
yo quiero que usted vea que todo el poema está basado en un principio bíblico que es muy importante mencionar antes de entrar directo. Y este principio bíblico es: el pecado trae consecuencias. ¿Estamos de acuerdo en eso? La Biblia enseña esto. El pecado trae consecuencias. Consecuencias a corto plazo, a largo plazo o a eterno plazo. Hay pecados que traen consecuencias de inmediato. Hay pecados que traen consecuencia a mediano plazo. Estaba yo pensando en esto, y en este mes que tristemente el mundo se vuelve al orgullo homosexual y todo esto. Como yo les he predicado, la sodomía es un pecado y trae consecuencias a largo plazo. Trae consecuencias al cuerpo, trae consecuencias a la familia, trae consecuencias a la vida misma de la persona que lo comete. El pecado trae consecuencias. La palabra de Dios no solo dice eso. En Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo nos previene y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Habla de las consecuencias del pecado, consecuencias en esta tierra. Pero además la Biblia también nos habla de consecuencias eternas, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces el pecado trae consecuencias. Ahora, todos escuchamos todavía el susurro de la serpiente diciendo: no moriréis, no moriréis. Pero la palabra de Dios dice: sí morirás. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, esto, hermanos, está basado, todo este poema, en un principio bíblico que es: el pecado sí trae consecuencias. Sí viene la etapa difícil, sí llega el momento de ajustar cuentas, sí llegará el momento en que la persona estará delante de su creador. Sí, porque ¿qué dice el versículo 7? El polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Un día estarás delante de la presencia del que te creó. Como dije al principio, el que te creó es el que te quita la vida, y el que te quita la vida es ante quien estarás rindiéndole cuentas. Salomón está diciendo: sí hay consecuencias, sí hay consecuencias, sí hay consecuencias. Vamos a ver la sección, hermanos, hoy, que abarca de los versículos 2 al versículo 5. Y esta sección habla de: acuérdate de tu creador antes que envejezcas. Acuérdate de tu creador antes de que venga una etapa difícil, la vejez, antes de que envejezcas. Y Salomón, en este poema, yo sé, hermanos, es un poema y dirás: ¿para qué lo bosquejas? Solamente disfrutemos las frases. Pero creo que es necesario darle una estructura. A mí me ayuda mucho y creo que ustedes también. En esta sección que Salomón habla de acordarse de Dios antes de que envejezcas, nos da dos características de la vejez que nos invitan a acordarnos de Dios. Dos características de la vejez que nos invitan a acordarnos de nuestro Creador. Dos, para acordarnos del Señor antes de envejecer. Número uno, la vejez es inevitable. Inevitable. Y eso nos debería motivar a buscar al Creador y acordarnos de él. Versículo 2 dice: antes, la idea es: acuérdate. Acuérdate antes que se oscurezca el sol, vea las frases, y la luz, y la luna y las estrellas, y se vuelvan las nubes tras la lluvia. Son frases que hablan de la creación, los elementos. Ahí están: el sol, la lluvia, la luna, las estrellas. Y dice literalmente Salomón: acuérdate de tu creador antes de que se oscurezca, que el sol se vaya, que la luna ya no brille y que las estrellas ya no den su fulgor. Acuérdate de tu creador antes de eso. ¿Qué quiere decir, hermanos? Bueno, en estos textos que hablan de la vejez, Salomón aquí compara la vejez con la oscuridad y las tinieblas. Si la juventud fue la luz, el día, las tinieblas la vejez son la oscuridad y el nublado. Si la juventud fue el amanecer de la vida, ¿cómo le llamamos a la vejez? El ocaso de la vida. Si la juventud fue la primavera de la vida, la vejez es el invierno de la vida. Salomón está hablando aquí poéticamente para referirse a la vejez como un evento similar a las temporadas del año o al movimiento del sol, la luna y las estrellas. Dice: acuérdate antes de que se oscurezca el sol. Miren, hermanos, tú y yo no podemos controlar que el sol salga o se meta. Es inevitable, ¿no?
Tú no puedes impedir que la lluvia caiga, tú no puedes impedir que el verano acabe o que la primavera acabe y empiece el verano. No puedes alargar el invierno. Quisiéramos alargar el invierno, ¿verdad? Sobre todo por las vacaciones. No podemos alargar las temporadas del año. Son cosas que están fuera de nuestras manos. Y por eso aquí Salomón usa, y no lo va a hacer en todo el poema más que allí, usa elementos de la creación como sol, luna, estrellas, cosas que están fuera de nuestro dominio, porque no las podemos controlar, para decirle al que está exhortando, así igualmente es la vejez. Es inevitable. No la puedes detener. Por eso acuérdate de tu Creador antes de que venga ese nublado, ese día de ocaso. Es inevitable. Es inevitable que llegue la vejez. No lo puedes impedir, no lo puedes acelerar, no lo puedes acortar. Simplemente la vejez llega. ¿Ustedes pueden evitar, hermanos, que la vejez llegue? ¿Pueden impedirla? Son cosas que no están en nuestras manos. Te guste o no te guste, la vejez llega. Entonces la vejez es inevitable. Piénsalo en ese sentido. Salomón está diciendo, como la vejez vendrá, así como el sol se oscurece y la luna no brilla y las estrellas detienen su brillo, así de la misma forma inevitable vendrá la vejez. Por eso busca al Creador, acuérdate del Señor, porque la vejez es inevitable. Pero también este poema es tan rico, y lo van a ver, es tan rico que posiblemente Salomón tenía aquí una doble idea. No solamente de que la vejez es inevitable y va a llegar, sino que cuando en la Biblia se combinan esas frases de ese versículo 2, o sea, oscuridad, nublado, que se quita el sol, que las estrellas no dan su resplandor, siempre que esas frases están en la Biblia, siempre apuntan a una sola cosa: juicio de Dios. Juicio de Dios. En la Biblia, oscuridad, nublado, se quita el sol, las estrellas no brillan, siempre anuncian juicio. Isaías, Ezequiel, Joel, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, ¿se acuerda cuando habla de la gran tribulación? Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Incluso así también fue en la crucifixión. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Dios juzgando el pecado en su Hijo, el cielo se oscureció, el sol no brilló, hubo tinieblas por esas horas, mientras el Hijo de Dios sufría el tormento por los pecadores. Entonces, esas frases siempre anuncian juicio. Así que por un lado, Salomón no solo está diciendo la vejez vendrá y es inevitable, sino al mismo tiempo está diciendo, y esa vejez cuando llegue traerá una muy buena carga de juicio. Juicio. Hermanos, terrenalmente hablando, ¿cuál es la etapa de la vida donde el pecado viene con todas sus consecuencias a la vida del hombre? La vejez. Todo lo que se acumuló, el cuerpo lo cobrará la factura. ¿Cuándo? En la vejez. Es en la vejez cuando se agolpan las consecuencias de nuestros pecados de juventud. Es por eso que Salomón no solo está diciendo la vejez es inevitable, sino inevitable también será no solo que llegue, sino que venga el juicio por tus pecados, terrenalmente hablando. No estoy hablando del juicio eterno, Salomón está hablando aquí en la tierra. Entonces, juicio, está anunciando juicio. Juicio, la vejez es inevitable, pero también si no te acordaste de tu Creador, será una temporada de juicio para ti. Las consecuencias de tus pecados se acumularán. La maldad golpeará en consecuencia en tu cuerpo, en tu salud, en tus relaciones, en tu familia e incluso en tus emociones. Recuérdelo, está hablando de un viejo incrédulo. Para un viejo incrédulo, téngalo en mente, para un viejo incrédulo, la vejez es el momento más triste de la vida. Es su nublado, es su día sin sol. Para ellos el sol se apaga, la luna no resplandece, y luego, si no se arrepintieron después de este juicio aquí en la tierra, se van al juicio eterno, en la condenación, donde las tinieblas son más profundas y además son eternas. Salomón está diciendo, acuérdate de tu Creador antes de que envejezcas. Primera característica, porque la vejez es inevitable. Y es todo este versículo más. Es inevitable. Llegará. Y a nosotros, a nuestra vida también. Ustedes están en una buena edad. Todos los que estamos aquí, una muy buena edad. Podemos entrar y salir, ¿cierto? Somos jóvenes. Estamos en una muy buena edad, hermanos. Quiero que sepas que la vejez te llegará o me llegará. Es inevitable. No será primavera para siempre. Las fuerzas no nos durarán para siempre.
No seremos jóvenes eternamente. No existe la fuente de la juventud. Por más que te metas productos naturales o medicamentos, por más cremas, ¿verdad? No, la vejez llegará. Y si llegará y es inevitable, entonces hay una cosa de la que tienes que tener consideración. Acuérdate de tu Creador antes de esa etapa. Antes. Antes de que venga la vejez con sus consecuencias. Porque ahí habrá juicio. Y hay otra razón. La segunda razón es más larga, así que no crean que ya voy a terminar. Hay otra razón para acordarnos del Creador en la vejez. Número uno es porque la vejez es inevitable. Pero segunda característica, versículos 3 al 5, Salomón nos dice que debemos acordarnos de nuestro Creador antes de envejecer porque la vejez es debilitante. Es la segunda característica, es debilitante. Entonces aquí tenemos las dos. La vejez es inevitable y la vejez es debilitante. Ambas características deberían obligarnos, impulsarnos a buscar a nuestro Creador antes de que eso llegue. Vamos a ver esta segunda característica. La vejez es debilitante o frágil, si quieren decirlo. Versículos 3 al 5. Para prepárense, hermanos. En versículos 3 al 5, Salomón nos da 11 comparaciones o metáforas de la vejez. 11. Y le voy a explicar las 11. No son puntos, pero sí se los tengo que explicar. En estas 11 metáforas, Salomón se refiere a la debilidad de la vejez en todas ellas. Y lo hace de una forma impresionante. Cuando lo estudié, jamás habría yo imaginado que estaban esos tesoros en esos versículos que no sabemos y hemos oído y entendemos según nosotros. Pero en estas 11 metáforas, el Espíritu Santo escondió grandes tesoros que nos impulsan a ver la vejez tan frágil, tan una etapa débil, que debería impulsarnos a buscar a nuestro Creador. Empecemos con la primera, versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa. Recuerde, la idea es, acuérdate de tu Creador antes de, versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa. Acuérdate de tu Creador antes de que se debiliten los guardas o tiemblen los guardas de la casa. Esto, hermanos, son puras metáforas, ¿eh? Esto se refiere a los brazos. Los brazos que eran los que protegían el cuerpo y la vida. Aquí se le llama brazos a los guardas de la casa, que era con lo que un ser humano, un hombre, en este caso un viejo en su juventud, usaba para protegerse, para resguardarse y proteger su vida. Dice el versículo, Salomón, que en ese periodo los guardas de la casa temblarán. Literalmente dice, se sacudirán o se agitarán. Y esto es literal. Los ancianos muchas veces, ¿verdad?, tiemblan en sus brazos por alguna situación médica o simplemente por la debilidad de la edad. Tiemblan, pero no solo se está refiriendo a temblar, está refiriendo a debilitarse de manera general. Habla de debilidad en los brazos. Los que antes guardaban el cuerpo, ahora tiemblan de debilidad. Es muy bien sabido que durante la vejez los brazos ya no ayudan mucho, ya no protegen, ya no pueden defenderte de un golpe, mucho menos de una caída. Los brazos se debilitan y a eso se refiere aquí el poema. Los guardas de la casa son los brazos. Continuamos a la segunda. Dice el versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Ahí la casa está hablando de la persona. Cuando dice se encorvarán los hombres fuertes se refiere a los hombros. Los hombros les llama hombres fuertes porque eran los que soportaban el trabajo, por eso les llama hombres fuertes. Eran los que sostenían, usted sabe que mucho de la labor de agricultura y de ganadera se recae sobre el peso del trabajo en los hombros. Los hombros son los que llevaban la carga del trabajo. Y dice ahí, se encorvarán. En la vejez no solamente los brazos se debilitan, los hombros se encorvan. Literalmente el hebreo dice se doblegan o se tuercen. Esa palabra está un poquito más dura por lo que voy a decirles. De hecho, en capítulo 1, versículo 15 se tradujo torcido. ¿Se acuerdan? Lo torcido no se puede enderezar. Es la misma palabra aquí. Salomón está diciendo, los hombres fuertes se torcerán.
Y esto habla del tiempo en que los hombros se echan adelante por una situación que se llama cifosis, no lo tiene que aprender. La cifosis es cuando la columna vertebral se curva, causando una curvatura en el cuerpo, lo que nosotros le llamamos un jorobamiento. Los hombros entonces, que estaban fuertes, rígidos para trabajar, ahora en la vejez están encorvados hacia adelante. Es interesante que esa palabra hebrea que ahí se nos traduce como versículo 3, encorvado, en otras porciones de la Biblia, como en el Salmo 38, se relaciona con humillarse. El Salmo 38:6 dice: estoy encorvado y humillado en gran manera. Vea cómo el cuerpo del anciano se va humillando, al menos su cuerpo, ojalá su corazón, pero se va humillando. Entonces téngalo en cuenta, los brazos se debilitan, los hombros se encorvan. Hermanos, va viendo cómo la vejez es una etapa de debilidad. Y aunque quisieras verte recto y juvenil, tus huesos te delatan. La misma vejez te humilla, te doblega, y ya no hay fuerza para trabajar. Salomón está diciendo otra vez: busca a tu creador antes de que venga esto. Los guardas de la casa, los hombres fuertes. Tercera metáfora, mismo versículo 3 dice: cuando temblarán los guardas de la casa, se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Cesarán las muelas porque han disminuido. Literalmente dice: cesarán las muelas porque son pocas. Es lo que dice, son pocas. Bueno, habla de las muelas. Y ahí literalmente se refiere a los dientes. A los dientes. Dice que cesarán porque han disminuido. Ahora, vea la secuencia, hermanos. Vea la secuencia, qué interesante. Brazos que se debilitan. Hombros que se debilitan. Muelas que se debilitan. Salomón está hablando en primer lugar de lo más fuerte en el cuerpo humano: los huesos. Lo más fuerte en el cuerpo humano empieza a debilitar, son los huesos, hermanos. El órgano más fuerte del cuerpo es el hueso. El hueso del fémur, el hueso del húmero, son los huesos más fuertes, se empiezan a debilitar. Y las muelas, que también están consideradas como parte de hueso, se debilitan, incluso se caen. La idea aquí de la metáfora es: se caen, disminuyen. Lo más fuerte del hombre, físicamente hablando, Dios en la vejez lo comienza a debilitar. Por eso hay enfermedades de los huesos, ¿verdad?, que son muy peligrosas, como la osteoporosis y cosas así, que dañan a los huesos por dentro y no te das cuenta, y cuando ya sucede un accidente, vienen las consecuencias de esto. Salomón está hablando ahora aquí de las muelas. Salomón está explicando cómo los huesos, incluyendo las muelas, se debilitan. Aquí está hablando, hermanos, obviamente de la caída de los dientes. Los dientes se caen. Los dientes se caen. Ahora la Biblia habla de que los dientes se caen. Sí, hermanos, aquí está. Los dientes se caen. Habla de la caída de los dientes porque han disminuido. Literalmente les dije, son pocos. Dice así el hebreo: cesarán porque son pocos. Ahora, hoy hay prótesis y hay puentes y hay implantes y hay un montón de cosas, ¿no? Pero la realidad es que los dientes caen con la vejez, o a veces se nos caen antes, hermanos. Todavía no somos ni viejos y ya se nos empiezan a caer, ¿verdad? O a debilitar, o empezamos a batallar con ello. Es una señal de envejecimiento común. Pero vean cómo lo pone la Biblia. Uno dice: bueno, sí, pues es normal que pase, ¿no? Pero aquí Eclesiastés está diciendo: es una forma en que Dios te recuerda: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Tus huesos se debilitan, lo más fuerte de ti se debilita. El anciano orgulloso debería humillarse ante su creador y reconocerlo como su Dios. Cuarta metáfora, hermanos. Cuarta metáfora. Estamos ahí mismo en versículo 3. Dice, después de las muelas, dice: y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Se oscurecerán los que miran por las ventanas. La casa, como les dije, aquí habla de la vida, del cuerpo. Los que miran por las ventanas, obviamente, ¿a qué cree que se refiere? A los ojos. Habla de los ojos, es muy obvio. Salomón ya habló de los huesos, ¿vea? Y ahora habla de los órganos. Lleva una secuencia. Ya habló de huesos, ahora habla de un órgano, y ese órgano es los ojos. Y ahora, hermanos,
qué órgano tan indispensable para vivir, ¿no? Para el día a día, para las actividades. Los ojos. Quizá usted tiene o conoce a alguien con un problema en la vista y cómo se complican las actividades del diario vivir sin la función de la vista. Salomón les llama los que miran por las ventanas. Es una frase muy, muy simbólica, porque los ojos son la ventana al alma, a la mente, al corazón. Ahora no me estoy poniendo poético ni me estoy poniendo filosófico, estoy poniéndome doctrinal, porque Jesucristo dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cristo lo enseñó. Entonces no nada como que mis ojos son la ventana del alma. Lo son literalmente. Cristo dijo en Lucas 11:34: si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas. En otras palabras, lo que tú dejas ver por tus ojos afecta a tu alma. Y si lo que tú ves es luz, tu cuerpo estará en espiritualidad santa, en salud espiritual. Pero si tu ojo es malo, la idea de Cristo es: si tu ojo es malo y es la lámpara, esa lámpara está apagada. Si lo que ves es malo, tu lámpara está apagada. Entonces, por eso Cristo dice: ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas que habrá dentro de ti? Si la única lámpara que tienes son los ojos y está apagada porque ves lo malo, el pecado, ¿cuánto más no serán las tinieblas que hay en ti? Esto es un recordatorio de santificar lo que vemos. Esto es un recordatorio de no mirar cosa inmunda, hermanos. Esto es un recordatorio de hacer pacto con nuestros ojos para no mirar lo que deshonra al Señor. Y una vez más, Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y una de las áreas que debemos santificar es lo que vemos. Si tú crees que lo que ves no te afecta, Jesucristo, quien te creó, dice: sí te afecta. Por eso Salomón dice: esos que miran por las ventanas se oscurecerán, se oscurecerán. Salomón entonces está hablando cómo el ojo o los ojos, en el caso de la vejez, comenzará a perder su visibilidad. Todos en la vejez se disminuye la visión. ¿Se acuerda usted de Isaac? En Génesis 27 la Biblia dice que envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Y sabemos cuál fue la consecuencia del pobre Isaac, ¿verdad? Sus hijos lo engañaron, Jacob y Esaú, porque ya no veía. Ya no veía y lo engañaron. Similar a lo que dice la Biblia de Elí, el sacerdote Elí, en 1 de Samuel 4:15 dice: era ya Elí de edad de 98 años, la edad de la abuelita, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. En este caso también sus hijos lo transeaban, hermanos. Lo mismo, sus hijos andaban bien mal y el pobre papá ciego. Qué triste, hermanos, qué triste. Aquí estoy hablando de ceguera física, ¿verdad? Pero también hay ceguera espiritual de los papás. No quiero espiritualizar, pero también hay veces que los papás ven muy bien, pero no ven lo que hacen sus hijos. Aunque ven muy bien, sus ojos están muy bien. Pero aquí está hablando de vista física. Y Salomón dice: se oscurecerán los que miran por las ventanas. Uno de los órganos más valorados es la vista, ¿cierto, hermanos? La vista, es la vista. Y al llegar a la vejez se afecta. Por eso debería llevarnos ¿a qué? A acordarnos de nuestro Creador. Ahora fíjense la secuencia. Salomón ya habló de huesos, Salomón ya habló de un órgano, ahora va a continuar hablando de funciones en el cuerpo, diversas funciones en el cuerpo anciano, con otras metáforas. Versículo 4, siguiente metáfora, quinta en la lista, versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Esa es una frase larga, señala una misma metáfora, una misma idea. Dice una vez más: las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Habla de las puertas de afuera, literalmente dice las puertas de la calle, las puertas de la calle. Y se refiere a los labios, ¿de acuerdo? Se refiere a los labios, quienes guardan la boca. Esta metáfora, hermanos, se está refiriendo, ojo, a la pérdida de apetito. Pérdida de apetito. Nuestro pasaje dice que los labios se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Ahora, literalmente ahí el hebreo no dice muela, dice por lo bajo del sonido del molino.
En tiempos bíblicos toda casa tenía un molino y usted sabe para qué era un molino. El molino era para triturar el grano para comer. Por lo tanto, aquí se está refiriendo a la función de masticar en la boca como un molino, hablando del alimento. Entonces, esa puerta de afuera se cerrará, ya no querrá comer. Habla de la pérdida de apetito, del debilitamiento en masticar, donde para los ancianos hasta masticar se vuelve un reto, ¿sí o no? Masticar es difícil. Señala esta pérdida de apetito que es común en la vejez, y los ancianos muchas veces comen menos y mastican con más dificultad. Es lo que está diciendo Salomón. Ahora piénselo esto: si un anciano come poco, eso todavía contribuye más a que se debilite, ¿no? Si ya está débil y come poco, eso también contribuye a su debilitamiento. Pero esta metáfora es más rica, hermanos. Yo quisiera darle la otra dimensión. Porque cuando ahí menciona en el hebreo, insisto, aquí en la Reina Valera se nos tradujo como muela, realmente dice molino. En la Biblia el sonido de molino tenía un sentido. En una casa hebrea, el sonido de molino era señal de que hay vida allá adentro. Era señal de que alguien vive, de que hay vida ahí, de que hay quien come, de que hay fiesta incluso, de que allá adentro hay gozo, de que allá adentro hay alegría, incluso también de que allá adentro hay fiesta. El sonido de molino significaba una casa con vigor, una casa con alegría, una casa con fiesta, una casa donde se come. Ustedes lo saben, ¿no, hermanos? ¿Qué hacemos cuando estamos contentos? Comemos. Algunos estamos bien contentos todo el tiempo, ¿verdad? Pero comemos, y es parte de una reacción que tiene que ver con la alegría. Por lo tanto, el sonido de molino tiene que ver con la alegría. Por eso Jeremías 25 y Apocalipsis 18 dice que habrá momentos en que el sonido de molino se acabará, y se refiere a momentos de juicio y de tristeza. Por eso aquí Salomón está diciendo: llegará el día en que el molino ya no sonará, la boca se cerrará, las muelas dejarán de masticar y ya no habrá alegría para comer. Cesará la alegría, porque en la vejez se pierde el apetito, porque se pierde la alegría. Acuérdese otra vez, ¿de qué vejez estamos hablando? De la vejez sin Cristo, porque no vaya usted a decir: a mí me pasa así, así estoy yo. A ver, no, esto es sin Cristo. Esta es una vejez sin Cristo. ¿Ha visto comer a la abuelita? Come bien, está en Cristo, come muy bien. No es una vejez así como esta. O sea, tengámoslo en cuenta, porque dice: yo voy para allá, así va a ser mi vejez. Es la vejez sin Cristo. Sin Cristo, amarga, triste, vana, donde no hay sonido de molino porque hay tristeza. Así es la vejez. Un viejo sin Cristo ya no tiene alegría para comer, aunque tenga el dinero para comprar. Ya no. Ahora, Salomón, otra vez, hago alusión a la secuencia. Está usando metáforas habituales de una casa, ya lo vio, para referirse al cuerpo, y asuntos de la vida cotidiana, como habló ya de las ventanas, de la puerta, del molino. Cosas que son normales en la vida judía. Pero esas cosas normales en la vejez se vuelven un reto muy grande a causa del deterioro físico. Sexta metáfora, versículo 4. Cuando se levantará a la voz del ave. Cuando se levantará a la voz del ave. Una metáfora muy sencilla para referirse a la función del sueño. Ya hablo de la función de comer, ahora habla de la función del sueño, el cual en la vejez se vuelve muy ligero, hermanos. Esto es bien sabido. El sueño en la vejez se altera. Alguien con sueño profundo, los ruidos no lo molestan, ¿verdad? Parece que está muerto esa persona. Pero un sueño ligero no, un sueño ligero despierta. Ahora, ¿los ancianos tienen sueño ligero? Bueno, muchos de ellos sí. Médicamente hablando, esto es médico, hermanos, médico, no es de que yo supongo que sí, Salomón se le ocurrió, no. Médicamente, la melatonina disminuye con el envejecimiento. La melatonina es la hormona que regula el sueño, y en la vejez se altera. Así que no crea que Salomón era un ignorante, hermanos. Salomón, además de que está siendo inspirado por el que creó la melatonina,
Salomón era un sabio y entendía las cosas del cuerpo, ¿sí? El hombre antiguo no era torpe. Quites eso de la mente. El hombre antiguo no era un homo sapiens, un homo no sé qué. El hombre antiguo no era torpe. El hombre antiguo era más inteligente, hermanos. Porque entre más siglos han pasado, el pecado ha degradado más la mente del ser humano. Entonces, entre más cercano fue la gente a la creación, más inteligente era, ¿sí? Entonces, tenga eso en cuenta. Salomón era muy inteligente y disertaba de cualquier tema, de botánica, de orgánica y de matemática y de cualquier cosa. Así que no tengamos que los primeros hombres andaban en taparrabo y que andaban haciendo dos palitos para sacar fuego. Es lo que el mundo ha dicho, porque el mundo apoya la ¿qué? La evolución. Pero la Biblia habla de un hombre inteligente, de un hombre muy inteligente. No metámonos en eso porque es otro tema. Pero Salomón está hablando de la vejez, que el sueño se altera con la edad. Antes era un sueño de calidad, profundo, como el que usted tiene. Pero cuando se llega a la vejez, ahí cualquier ruido le despierta, o se despierta de madrugada sin sueño, o hay, cuando no puedes dormir, ¿cómo se le llama? Insomnio en la vejez. Y todas estas cosas, hermanos, son por la vejez. Ahora dirá, pero entonces cualquier ave despierta al viejo. Realmente no significa eso, hermanos. Porque también en la vejez el oído se va perdiendo. Entonces no es que escuche el ave y se despierte, son metáforas. Aún el oído se va perdiendo, la sordera comienza con la edad. Y esto me recuerda muy bien a Barzillai Galadita, uno de los fieles amigos del rey David, quien en 2 de Samuel 19, David lo invita a venir a Jerusalén cuando va regresando después de que ya se derrotó a Absalón y todo. Y le dice David a Barzillai, vente conmigo al palacio, yo te cuidaré, yo te sostendré, vente conmigo a Jerusalén. Y Barzillai contesta así: de edad de 80 años soy en este día. Escuche. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? Habla de comida. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Entonces Barzillai, de 80 y tantos años, reconoce que su capacidad de disfrutar lo que come y lo que oye había disminuido, porque era viejo. Por eso no quiso ir con David. O sea, aquí la idea, hermanos, no es que el ave lo despierta, es que su sueño se altera en el anciano. La función del sueño está alterada, se debilita. Y una vez más, hermanos, no solo no come bien, sino ahora no duerme bien. ¿Y qué pasa con una persona que no come bien y no duerme bien? Todavía se debilita más. Vea cómo la vejez es en sí misma debilitante, es frágil en todos sus rostros. Degrada al anciano. Aquí Salomón ha hablado de los huesos, ha hablado de los órganos y está hablando de las funciones del cuerpo. Ya hablo de la alimentación, ya hablo del sueño y habla de una más. Por favor, vean el versículo 4 al final, todas las hijas del canto serán abatidas. Todas las hijas del canto serán abatidas. Esta es una metáfora más para hablar de la vejez. ¿A qué cree que se refiere? Se refiere a la capacidad de hablar directamente a las cuerdas vocales, que hacen la función de producir los sonidos de nuestra voz. La voz es afectada por la edad, hermanos. Esto me lo digo a mí mismo también. Con los años, la voz es afectada por la edad y el envejecimiento. Es bien hermoso ver que Salomón se refiere a nuestra voz como las hijas del canto. Salomón tenía cantores y cantoras, según capítulo 1 y 2. Él sabía lo que es tener cantores y cantoras en 2:8. Y siempre, hermanos, la presencia de cantores en la Biblia, siempre otra vez, es sinónimo de fiesta, sinónimo de alegría. Por ejemplo, cuando se dedica el muro en Jerusalén con Nehemías, hubo cantores y cantoras. Cuando se dedica el templo, hubo cantores. Entonces, cantor y cantora no solamente es la voz, sino la alegría de la voz. Por eso aquí habla del canto. Y hermanos, a un viejo ya no le interesa mucho esto, ¿verdad? Dice al viejo, ¿quieres ir a la fiesta? No, ya no es para mí. ¿Va a haber música? No, no, menos, ¿verdad? Pero el anciano no le gusta ya mucho. Ahora usted dice, yo tengo 40 y soy así. Ese es otro problema, ¿verdad, hermanos? Pero el viejo, el viejo ya no quiere todo ese tipo de ruido, ya no quiere ese ambiente.
Las hijas del canto son abatidas. Ya no quiere hablar y ya no quiere ruido. No le gusta el ambiente de música. Es más, un anciano ni siquiera habla mucho. No puede. Ha perdido la fuerza para hablar e incluso ya no tiene la misma fuerza para hablar que cuando era joven. No solamente pierde fuerza, habla menos y no habla más lento, ¿sí o no, hermanos? Un anciano también se alenta en su hablar. Ya no puede cantar como cuando era joven. Ya no podía cantar los himnos como cuando era joven. Aunque puede cantar, pero ya no con la misma potencia de voz. Una vez más, quiero que note esto, hermanos. Salomón no sé si ya se dio cuenta, no solo está hablando del debilitamiento físico del cuerpo, se da cuenta que también está hablando del debilitamiento emocional. O sea, el anciano incrédulo se va poniendo cada vez más triste. La vejez para un incrédulo va siendo cada vez más deprimente. Es un debilitamiento emocional. No come, no habla, no duerme. Va para abajo la vejez. No solo en lo físico, sino en lo emocional. Y Salomón termina con otras metáforas más en el versículo 5. Acompáñeme, vamos en la octava metáfora, versículo 5. Dice: cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Note que hay una repetición ahí. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Esta octava metáfora habla del caminar, otra función. El caminar, ya hablo de comer, ya hablo de dormir, ahora habla del caminar. Un anciano, si camina, lo hace con temor de ¿qué? De caerse. ¿Se fija? Es la idea ahí. Dice, versículo 5, temerán de lo que es alto. Cualquier paso es difícil para un anciano. Incluso tiene temor de tropezarse con una piedra. Incluso, hermanos, un pequeño abultamiento en el piso puede ser muy peligroso para un anciano. Subir en un escalón es el Everest para un anciano de esta clase que estamos hablando. Y yo sé que usted entiende cómo el caminar se vuelve todo un reto cuando la persona es anciana. Ahora, me impacta que Salomón usa dos palabras para referirse a ese temor. ¿Lo notó? Dice primero que habrá temor y luego dice terrores. Son dos palabras diferentes en el hebreo. La primera simplemente significa temor normal, tendrá temor. Pero la otra palabra que usa Salomón es distinta. Habla de el extremo del temor. Se podría traducir consternado de temor o desmayado de temor. Y es verdad, hay personas ancianas que no quieren dar un paso. No quieren dar un paso. Simplemente les aterra el decir, órale, camina 5 pasos. Algo que cuando eran juventud corrían, ahora en la vejez tienen temor de dar un paso por lo que el peligro que es de caerse. El temor los domina. A veces somos un poquito insensibles, ¿no? Camina, si puedes. Camina, si puedes, ¿verdad? Y no entendemos que hay temores normales de la vejez. Todo este debilitamiento en la vejez, una vez más, es para que el viejo se humille y reconozca que se debe acordar de su creador. Novena metáfora, hermanos, bonita. Versículo 5 dice, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, aquí viene, y florecerá el almendro. Y florecerá el almendro. Habla del árbol de almendro que florece. Este es un árbol que florece y que es muy fácil distinguirlo de otros porque sus flores son blancas. El almendro tiende a crecer en medio de otros o cualquier árbol. Por lo tanto, un almendro se puede distinguir a simple vista porque su copa blanca resplandece entre las otras. Ya sabe a qué se refiere, ¿verdad? Las canas. Habla de las canas. Florecerá el almendro significa la cabecita, la copa del árbol de ese anciano se llenará de color blanco y será muy fácil distinguirlo. Habla de las canas que no se pueden ocultar en la vejez. Ahora, por supuesto, depende mucho de la persona y su predisposición hereditaria a ser canoso o no. Entiendo eso. Pero generalmente las canas siempre van de la mano con el viejo. Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano. Samuel, el gran profeta, dijo en 1 de Samuel 12:2, ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros, yo soy ya viejo y lleno de canas.
Entonces, la vejez y las canas van de la mano. Y de forma hermosa en el Salmo 71:18 dice el Salmo del anciano: aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. Salomón entendía que esa vejez coronada de canas era debido a la pérdida del pigmento llamado melanina. Hace rato era melatonina, esta es melanina. La melanina es el pigmento encargado de darle color a nuestro cabello, que con la vejez disminuye o de plano se pierde. Salomón sabía esto, lo entendía, y por eso habla del almendro como una señal de la vejez. Y aquí, hermanos, ya no está hablando de un debilitamiento externo, ¿se fijan? Como el caminar, el comer, el hablar. Aquí está hablando de un debilitamiento interno en las funciones internas de las hormonas y de todas las sustancias orgánicas que hay en el cuerpo. Todo se debilita, interna, externa, todo se debilita. Y últimas dos metáforas. Estamos ahí en versículo 5. Florecerá el almendro, siguiente. La langosta será una carga. La langosta será una carga. Literalmente dice: arrastrará la langosta. O sea, el anciano arrastrará la langosta. Habla de la incapacidad de cargar o sostener absolutamente nada. El anciano ya no puede sostener nada. Una langosta de tiempos bíblicos llega a pesar unos 4 gramos. 4 gramos es lo que pesa una moneda, una cuchara, una tarjeta de crédito como las que ustedes usan. Eso es 4 gramos y es lo que pesa una langosta. Y dice Salomón: ni eso. O sea, lo podrán llevar, pero lo arrastran. Y la idea es capacidad de sostener, hermanos. Tú le quieres dar a un anciano algo y su mano podrá sostenerlo, pero difícilmente. Habla de esa incapacidad para sostener, y que todo, aún lo pequeño, será una carga para él. Debilidad en las manos, debilidad en sus manos para sostener. Y última metáfora, hermanos, versículo 5. Después de la langosta dice: se perderá el apetito. Y ahí acaba la sección. Cuando dice se perderá el apetito, ahí se acaba, porque lo que sigue ya habla de la muerte. Pero ahí es la última metáfora que habla de la vejez. Hasta ahí llegamos hoy. Y dice: se perderá el apetito. Terminamos con esta, que en nuestra Reina Valera, en nuestra versión, no es metafórica. Perderá el apetito. Pero en el original hebreo sí lo es, hermanos. Aquí hay que reclamarle cuando lleguemos al cielo a Reina, a Casiodoro de Reina, a Cipriano de Valera, porque no dice eso. Dice literalmente, el hebreo dice: la alcaparra perderá su efecto. La alcaparra, ahora se nos tradujo perderá el apetito, porque según el Talmud, escritos antiguos de los judíos, de los rabinos, todo eso, según el Talmud, la alcaparra servía para 2 cosas, lo mismo que hoy, ¿verdad? Una, como elemento culinario, como condimento para la comida, y otro, medicinal. Cuando Salomón habla de la alcaparra perderá su efecto, ya no está hablando del sabor culinario, porque ya habló de eso. Ya habló de perder el apetito. Por lo tanto, aquí se refiere a la otra función de la alcaparra, que es medicinal. Por lo tanto, Salomón está diciendo: llegará el tiempo en la vejez en que ninguna medicina ya le hará efecto. Y eso lo entendemos, ¿verdad? Llega un momento en la vejez en que las medicinas ya no actúan. Llega un momento en la vejez en que los medicamentos ya no tienen la función que deberían. Llega un momento en que ninguna medicina le ayudará. Y así es la vejez. Es triste, hermanos. Cuando el cuerpo cansado, abatido por los años o por alguna enfermedad, el cuerpo ya no tiene la capacidad de respuesta a ese medicamento. Y aparte ya no tiene tampoco la capacidad de restablecerse por sí mismo. Así es que el anciano, en quien ya no tienen efecto los medicamentos, señala una sola cosa, ¿verdad, hermanos? Señala una sola cosa: muerte cercana. Por eso esta es la última metáfora que Salomón menciona de la vejez, antes de hablar de la muerte. Es la siguiente frase del versículo 5. Y eso lo entendemos, hermanos, cuando el hospital anuncia que el cuerpo de tal persona ya no está respondiendo al medicamento. Todos sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Todos sabemos que ya eso señala lo que sigue, ya lo entendemos.
Por eso Salomón en la última parte del versículo 5, como les digo, anuncia la muerte. Pero la muerte la veremos la próxima vez, ¿de acuerdo? Hablaremos de la muerte la próxima vez. Pero hoy terminamos Salomón diciéndonos: acuérdate de tu Creador antes de que venga la vejez. Y nos dio dos características de la vejez que nos deben motivar a buscar y acordarnos del Señor. Número uno, la vejez es inevitable. Número dos, la vejez es debilitante. Y dio 11 metáforas para decir que la vejez es de fragilidad, de debilidad. Acuérdate de tu Creador antes de eso. Tus huesos se debilitan, los órganos se debilitan, las funciones de tu cuerpo internas y externas se debilitarán. Consigo el ánimo se debilitará. Y por último, la falta de respuesta al medicamento. Ya, no habrá más que hacer. Todo se debilita y no lo puedes evitar. Eso vendrá, hermanos. Ahora otra vez, no se empiece a cortar las venas y a decir: ese es mi futuro. Este es un pasaje del anciano sin Cristo. Que nosotros la vejez es gozo. Y cerrar los ojos aquí es abrirlos allá. Amén, hermanos. Es decirle buenas noches al mundo, buenos días a la presencia eterna de nuestro Dios. Por eso no hay tristeza en el creyente que muere, sino gozo. Pero, hermanos, aunque dirá: bueno, entonces este es para el viejo incrédulo, a mí no me sirve. No, sí te sirve. Porque si tú estás aquí y no has confiado en Jesucristo como tu único Señor verdaderamente, quiero decirte que la vejez te vendrá y sufrirás si no te acuerdas de tu Creador antes. Y si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador, aún así este pasaje te exhorta y me exhorta. Porque si ahora tenemos fuerza y tenemos vigor, ¿a quién lo deberíamos estar dedicando, hermanos? ¿Al trabajo? A nuestro Creador. Porque escucha, nuestro Creador no es solo nuestro Creador, también es nuestro Salvador. Y deberíamos estar dedicándole nuestras fuerzas de vigor a Él. No al mundo, no al trabajo, no a los deportes, no a los gustos, no a los placeres, no al dinero. A Dios, que Dios se llevara lo mejor de mis ojos, lo mejor de mis huesos, lo mejor de mi fuerza, lo mejor de mis pasos, lo mejor de mi mente, lo mejor de mis capacidades, se las llevará el Señor antes de que vengan mis tiempos difíciles. Que tú puedas darle al Señor eso. Y nadie podemos venir ahora a decirle al Señor: Señor, tú ya sabes que ya soy viejo. Porque tú puedes entrar y salir, no eres viejo. Tienes mucho para darle al Señor que no se lo has dado. Este es un pasaje que te debería exhortar a hacerlo, a darle todo al Señor, lo que no le has dado, porque llegará un día en que ya no podrás. Dáselo ahora, acuérdate, para que puedas decir como el apóstol Pablo: no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué, hermanos? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Aprovecha tus fuerzas y dáselas al Señor. Dedícalas al Salvador. Hoy vimos: acuérdate de tu Creador antes de que envejezcas. Veremos: acuérdate de tu Creador antes de que mueras la próxima vez. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y este poema hermoso que nos exhorta a acordarnos de ti si no hemos creído, a confiar en ti como Dios y en Jesucristo como Salvador. Pero si ya hemos creído, este pasaje nos exhorta a darte todo a ti, pues eres no solo el Creador, sino también el que nos ha salvado. Y nuestra vida debería ser para ti, nuestras fuerzas deberían ser para ti. Señor, aquí está un grupo de hijos tuyos, todos tenemos fuerza, todos podemos hacer la obra tuya en este mundo, todos tenemos fuerza, Señor. Todos, si bien hay enfermedad, todos tenemos fuerza. Ayúdanos a dedicarla a ti ahora, Señor, antes de que vengan los días en que ya no podamos, y aunque ya no habrá tristeza porque estamos en Cristo, pero ya no podremos muchas cosas. Hoy, Señor, nos la llevamos muy tranquila, cumplimos con lo mínimo, estamos a la orilla de la playa y no bogamos mar adentro. Nos gusta el cristianismo fácil y no nos arriesgamos a ir más allá en tu obra. Somos cristianos débiles. Y qué triste, Señor, porque cuando llegue la vejez vamos a querer ser cristianos fuertes, pero ya no vamos a poder. Ayúdanos desde ahora a dedicarte a ti nuestras fuerzas, vigor, nuestros huesos, nuestros ojos, nuestro comer, nuestro caminar, nuestro hablar. Que todo en nosotros, Señor, sea para tu gloria. Que lo aprovechemos ahora.
ahora para no tener después de qué lamentarnos por no haberlo hecho. Señor, perdónanos si estamos dando nuestras fuerzas y vigor a otras cosas de este mundo, y redarguye el corazón de aquellos que lo están haciendo, para que se arrepientan y vengan a dedicarte a ti toda su juventud. Gracias, Padre, porque nos adviertes por medio de esta exhortación a los viejos que Salomón dio. Te pido, Señor, que nos des la bendición de llegar a viejos felices con Cristo. Ayúdanos, Padre, en esto. Permite que estas metáforas tan duras, pero al mismo tiempo dichas de forma tan suave, puedan estar en nuestra mente para exhortarnos a esto mismo. Gracias te damos por tu palabra. Pedimos de tu ayuda para aplicarlo. En el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Salvador.